Hermanos, vamos a profundizarnos un poquito en unos conceptos que no vi en MacArthur y tampoco lo he visto en casi ninguna teología sistemática. En cuanto a la bibliología, estamos considerando la doctrina de la inspiración, que las palabras que tenemos plasmadas en el texto original son las palabras de Dios mismo. Ahora, es una pregunta divertida hacer con los jóvenes y como que para fastidiarlos tantito, ¿verdad? ¿Quién escribió Romanos? Y cuando contestan que dice Pablo, o si prefieres hacer la pregunta según Romanos 16:22 y no darles permiso de ver quién escribió Romanos, porque dice el versículo, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y lo que es muy común es que Pablo está dictando la carta y un amanuense, un secretario está en verdad redactando las palabras. El que escribe es, en este caso, Tercio. Ahora, por lo que viene en versículo 23 y por el título que Tercio tiene, no es un nombre, es un número. Es un nivel de esclavos en el mundo antiguo. Parece que Tercio es un esclavo que sabe leer en la casa de Gayo. 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ok, Gayo tiene un siervo que se llama Tercio y Pablo quiere escribir a los romanos. Y Gayo dice, bueno, Tercio, apunta lo que dice. Que parece que Tercio es un hermano. Pongo, no lo dice explícitamente. Pero cubre la doctrina de inspiración el uso de secretarios y amanuenses. Si estudias tantito griego, no es nada difícil ver el griego fino, cristalino, hermoso, refinado de primera de Pedro. Y segundo de Pedro es muy golpeado, muy brusco, como si fuera escrito en griego la carta por un Galileo llamado Pedro. ¿Cómo explicamos eso? Está clara la diferencia. Tanto que algunos dicen, no, pues ya ves que no puedes confiar en la Biblia. Si Pedro escribió segundo de Pedro, él es un falso porque se refiere a primero de Pedro en su segunda carta, supuestamente dice, esta es la segunda ocasión que os escribo, yo en segunda de Pedro capítulo 1, nos dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, eso se refiere a la primera carta, pero es un falso. ¿Cómo explicas la diferencia entre primera y segunda de Pedro? Pues la Biblia misma la pone de manera muy clara. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12 dice, por conducto de Silvano, buen griego. Silvano no es nada hebreo el nombre. A quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente. Ahí está la respuesta, no es nada difícil. Pedro está dictando la carta. Pero, como te digo, amigo, Pedro no es Pablo. Si Pablo dicta la carta, Tercio no hace ningún cambio. Si Pedro dicta la carta, parece que la pluma de Silvano no dice exactamente lo que Pedro dijo, o Silvano hizo sus sugerencias. Si Silvano aparece en la carta. Entonces, ¿cubre la doctrina de inspiración todo eso? Para que sepan, hay un variante en el texto de segunda de Pedro. Su primera palabra es Simón. Simón es la versión griega del nombre hebreo Simeón. Y
unos manuscritos muy antiguos dicen Simeón Pedro. Pues si fue él mismo sin escribiente, él diría el nombre suyo propio. ¿Por qué no? Simeón. Entonces, probablemente segundo de Pedro 2, 1:1 es Simeón Pedro, mientras primera de Pedro 1:1 dice Pedro. Y no menciona nada de Simón. Okay. ¿Cuánto de todo eso cubre la doctrina de la inspiración? Es la pregunta. Entonces, aquí va la respuesta básica. La inspiración se refiere al autógrafo, al documento original. Si tercio es la mano de quien plasmó el autógrafo, está cubierto lo que pone. Si es Silvano, incluso dando su ajuste gramatical y haciendo más fino y tal vez uniendo frases, la doctrina de la inspiración cubre cualquier cosa que Silvano hiciera. Porque la inspiración se refiere al autógrafo. Entonces, en cuanto a la amanuensis, la palabra técnica para un escribiente, pues sí, sin duda, cubre este concepto. Bien, entonces, quiero tomar algunas otras cosas y preguntar si esto lo enseña la Biblia o no lo enseña la Biblia. ¿Quién escribió el Salmo 2? Porque si tú y yo vamos en el Salmo 2, no hay ningún título sobre el Salmo, y entonces no dice. Pero en Hechos capítulo 4, en Hechos 4, versículo 25, cuando los hermanos en Jerusalén están orando delante de Dios, frente a la persecución que apenas va comenzando, los hermanos oren de esta manera y citan el Salmo 2. Dicen así en su oración, Hechos 4:24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Y por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes y citan el Salmo 2. Ok. ¿En verdad fue David? ¿O fue una imprecisión? ¿Cubre eso la doctrina de inspiración? Pongo otro ejemplo. Descríbeme la preparación de Moisés. ¿Cómo fue su preparación académica? Pues si tú tienes la tendencia a contestar que fue Moisés enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué tal si alguien dice: no, la Biblia no afirma eso? Eso dijo Esteban en su sermón, pero Lucas no está diciendo todo lo que Esteban dijo era verdad. Éxodo 2 no menciona que Moisés fuera enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Esto lo dice Esteban, no lo dice la Biblia. ¿Ok? ¿Podemos afirmar eso? ¿Qué tal la edad de Moisés? Voy a brincar y regresar a la línea previa. ¿Con cuántos años huyó Moisés? ¿Cuántos años tenía cuando dejó Egipto? Esto también lo dijo Esteban. En Éxodo, sabemos que cuando Moisés y Aarón compadecieron ante Faraón, Moisés tiene 80 y Aarón tiene 83. Pero Éxodo 2 no dice que tenía 40 cuando se fue. De nuevo, este dato
viene del sermón de Esteban. Ahora, ¿es verdad? ¿O qué tal eso de que la ley fue dada el día de Pentecostés? ¿A qué me refiero? Esa es una tradición hebrea. Pentecostés es el tercer mes. Es Pente, 50 días, después de primicias, durante la semana de panes sin levadura. El día después del sábado, el domingo, ofrecían grano nuevo al Señor en ofrenda mecida, así, delante de Dios. A partir de ahí contaban 7 semanas, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, 7 veces. Y el día después, otro domingo. Curioso que 2 de las 7 fiestas anuales tomaron lugar siempre un domingo. Únicas fiestas que tomaron lugar siempre el mismo día de la semana. Muy curioso. Pero si checas el tiempo entre Pascua y Sinaí, dice Éxodo 19:1, llegaron a Sinaí en el tercer mes. Como el 3 de marzo, el 3 de Silván, es el nombre del mes. Entonces, la tradición hebrea es que Moisés recibió la ley el día de Pentecostés. Te muestro un detalle. En Hechos capítulo 32, Éxodo capítulo 32, cuando hacen el becerro de oro y están en Sinaí, Moisés está recibiendo la ley, por eso lo estamos buscando. ¿Te acuerdas cuántas personas murieron ese día? Estoy en 32:28. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Con la entrega de la ley murieron 3,000 hombres. Leamos ahora sí el libro de Hechos, Hechos capítulo 2 y su versículo 41 hace referencia a algo que entabla directamente con lo que acabamos de leer. Dice Hechos capítulo 2 versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como cuántas personas. 3,000 personas. Cuando vino la ley murieron 3,000. Cuando vino el Espíritu y la era del Nuevo Testamento y todo eso, Pentecostés, inicio de la iglesia, se salvaron 3,000. Hermanos, todo hebreo haría la conexión. Todo hebreo diría, en el día de Pentecostés, Moisés, 3,000 muertos. Ahora, hermanos, la Biblia no afirma que la ley fue dada el día de Pentecostés. ¿Es cierto? ¿Ves? La pregunta es exactamente cuánto cubre la doctrina de la inspiración. Y es un poquito más complicado de lo que uno tal vez pensaría de entrada. Pues lo cubre todo, espérame. ¿A qué te refieres? Dijo Miguel, el arcángel, el Señor te reprende cuando disputaba sobre el cuerpo de Jesús. ¿Sabes qué? La cartita de Judas lo dice así textual. Ahora, Judas no es la primera persona que menciona cosas sobre Miguel y el cuerpo de Moisés. Hay libros apócrifos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si regresamos a nuestro resumen
¿qué cubre la doctrina de la inspiración? Y la respuesta es, cubre el autógrafo. Cubre el autógrafo, perdón. Lo quiero poner aquí. Ya. Y yo creo que una buena respuesta es, si el autor bíblico pone en la boca de alguien cierta información como cierta, y estas personas en la historia son protagonistas, son los buenos. Por ejemplo, Esteban. Por ejemplo, los creyentes orando. A mí me parece que la doctrina de la inspiración cubre cualquier dato que esas personas afirman. Pero no cubre, aquí está la diferencia, lo que sería lo que el oyente entendiera como alusión a alguna tradición hebrea. No lo digo de nuevo. Es una cosa que el autor deja a su protagonista de la historia, Esteban, o los cristianos, hacer afirmaciones. Y es otra cosa que el autor haga conexiones que las personas harían, pero no está afirmando nada. Por ejemplo, en cuanto al Salmo 2, yo creo que fue David. En cuanto a la preparación de Moisés, yo creo que estuvo preparado en todas las escuelas de egipcios. Si la ley fue entregada el día de Pentecostés, yo creo que el autor está aprovechando la tradición hebrea para hacer un contraste, y escuche bien, sin afirmar que la tradición sea buena. Entonces, para mí, la Biblia no afirma eso. Como que eso no está cubierto en la doctrina de la inspiración. ¿Cuántos años tenía Moisés? Lo afirma Esteban. Perspectiva positiva sobre él en el relato. Lo afirma la Biblia. Dijo Miguel, el Señor te reprende, está en la Biblia. Entonces sí. Entonces yo creo que esto podría ayudarnos a abarcar, saber qué exactamente está enseñando la Biblia y qué no. Entonces, es cierto que profetizó Enoc diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo dice la carta de Judas. Bien, hay un libro que se llama La Profecía de Enoch y es un libro intertestamental y tiene mucho contenido que no está en la Biblia. Y no podemos afirmar nada. Pero ¿sabes qué? Judas está escribiendo bajo inspiración. Y eso, que sí concuerda con más o menos tradiciones externas. Esto sí es cierto porque la Biblia afirma. Pero la Biblia no afirma nada más allá. ¿Okay? Dijo Isaías que Jesús crecería en Nazaret. Porque en Mateo 2, el capítulo termina con, y Jesús, María y José regresaron a Nazaret y Jesús creció allí para que se cumplieran las escrituras que sería llamado Nazareno. Nazareno de Nazaret. Isaías no lo afirmó. Dijo que un título de Jesús sería el Rey Nuevo. Y el Rey Nuevo en hebreo es Natzer. Y Mateo dice, mira, dijo que iban a llamarle un Natzer. ¿Sabes qué? Lo llamaron un Nazareno. Y él juega con el significado de el sonido de la palabra. Y dice, mira, cuando dijeron que iban a llamarle un Natzer, pues sí es el renuevo, claro. Pero esto llegó a pasar literalmente con estos mismos sonidos.
sin que Isaías afirmara eso. Bien, otro texto. Pablo dice en 2 Timoteo 3 que los magos, los hechiceros de Faraón se llamaban Janes y Jambres. ¿Ok? Si Pablo lo dice a Timoteo, es porque así era. Y yo no daría credibilidad a la tradición hebrea que se llamaran así los dos, si no fuera por Pablo. Pero si Pablo lo afirma, tranquilo, lo podemos afirmar. ¿Ok? Entonces, hay otros libros intertestamentales, varios. Asunción o Testimonio, Testamento de Moisés, el primero de Enoch. No es claro que Judas ni Pedro, segundo de Pedro, los cite. Está claro que hacen referencia a estos libros, pero que los cite no. Y no puedes afirmar. Y tampoco, nunca dice, así dice en las Escrituras, nunca las llamas las Escrituras. Y es más, ¿te acuerdas cuando Pablo cita fuentes equivocadas en Hechos 17? Pablo dice, yo pasé y vi el altar a un Dios no conocido. Está citando un altar pagano. Y de ahí engancha para predicar el Evangelio. Ok. Entonces, no, Pablo no está afirmando que todo altar pagano tenga razón. Nada más aprovechó el uso de un escrito en un altar. Otro ejemplo de esto sería en Tito 1:12, cuando Pablo, hablando de la naturaleza de los cretenses, cita a Epímenes, cita a un nativo de allá, y dice en versículo 12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Okay. Aprovechó la cita. Y hermanos, esto es muy sabio. Porque Pablo no lo dijo. Citó lo que uno de ellos dijeron sobre sí mismos. ¿Verdad? Es bastante sabio lo que Pablo hace. Dice, esto es cierto, pero no lo dije. ¿Verdad? ¿Qué tal segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 8? Esto es de Janes y Jambres, ¿verdad? Resistieron a Moisés. ¿Ok? Entonces, si Pablo ya lo afirma, es cubierta con la doctrina de la inspiración. Entonces, estas serían unas distinciones que quiero darles como en conclusión. Si el autor lo está afirmando, entonces es verdad. Está cubierto por la doctrina de la inspiración. ¿Lo confirma de manera directa el autor? Bien. Si el Nuevo Testamento lo confirma, es verdad. Lo presenta como una verdad en la boca de una fuente fidedigna. Probablemente el autor está afirmando esa verdad. ¿Okay? Y lo usa o lo aprovecha sin afirmar que sea así. Entonces, no. Eso ya no es algo que la doctrina de la inspiración requiera. Si solo lo menciono como referencia, aunque refleje una tradición hebrea, no por eso avala ni esa tradición, y menos toda tradición relacionada. El autor confirma que es verdad, no todo el resto. ¿Okay? Otro ejemplo más sería lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Él menciona la final trompeta. Es una referencia a una tradición hebrea. Está clara. Pero no afirma el resto de lo que enseña la tradición, que enseña
Génesis 22, Dios hizo dos shofars, dos trompetas del cuerno del carnero que fue sustituto para Isaac en Génesis 22. Eso no lo afirma Pablo. ¿Okay? Entonces, su uso de citas y fuentes lo debemos entender conforme a su contexto. Pero si no lo está afirmando, entonces no tenemos que pensar que la Biblia en sí lo esté afirmando. Ok, espero que esto nos ayude tantito. También, hermanos, es sabio entender que a veces hay asuntos un poquito más complicados y tal vez de entrada la doctrina de la inspiración nos parece, pues claro, ¿qué problema puede haber aquí? Pero tengamos cuidado en afirmar lo que la Biblia sí afirma y no ir más allá.